Iniciamos entonces con la ponencia titulada Los 20 años de inscripción de Cuenca, reflexiones necesarias sobre el sentido del patrimonio, a cargo del arquitecto Fausto Cardoso. El arquitecto Fausto Cardoso es doctor en restauración de monumentos y sitios por la Universidad de Roma, arquitecto por la Universidad de Cuenca y actualmente profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, director del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial desde el año 2007 hasta la actualidad. Ha participado en investigaciones compartidas en el área de la conservación preventiva del patrimonio edificado, gracias a lo cual ha podido participar con publicaciones y ponencias en revistas indexadas y seminarios en Europa, Asia y América Latina. Además es miembro de la red Proterra, ICOMOS y Precomos. Ha trabajado con las comunidades de la región sur del Ecuador en la recuperación del patrimonio edificado construido con tierra, desarrollando en forma conjunta con su equipo de trabajo el modelo colaborativo de las campañas de mantenimiento del patrimonio edificado. Muy buenas tardes, señores autoridades, distinguidos profesores, tanto locales como visitantes, personas que trabajan en los temas de patrimonio en lo local, estudiantes, catedráticos de la Universidad de Cuenca y público en general. Hace pocos días les voy a leer un mensaje de Simón Bolívar cuando estuvo aquí en la ciudad de Cuenca. Hace pocos días que llegué aquí, decía Bolívar, habiendo sido bien recibido y magníficamente obsequiado. La gente parece buena, aunque todos no dicen lo mismo. El país parece miserable porque carece de todo, menos de granos que los hay en abundancia, pero sin medios de transporte. Aquí el clero es todo y los indios nada, porque son pobres y pocos, de suerte que se asegura que no hay de dónde hacer más recluta después que dio la provincia lo que pudo a nuestro ejército. Bolívar buscaba personas para su causa independentista. Al referirse a Cuenca, Bolívar dice: la ciudad se puede considerar de cuarto orden en su extensión. Sus calles son derechas y bastante anchas. Las casas son de adobes cubiertas de teja y muchas de ellas con un alto. Las de los barrios o arrabales son desaliñadas y rústicas, porque son las que habitan los indios. Por medio de la ciudad atraviesan acequias, perdón, se me escapó la imagen. Por medio de la ciudad atraviesan acequias, por medio de la ciudad atraviesan varias acequias sacadas de los ríos. Estas descripciones, la primera de Bolívar, de lo que hoy es Ecuador y Cuenca particularmente, que corresponde a 1822 y 1797, no pueden ser más elocuentes al provenir de la voz de un hombre ilustrado con conocimiento del mundo, como se diría el día de hoy. Cuenca era una ciudad modesta por sus casas de tierra y su pobre arquitectura, con canales de limpiacequias que surcaban por el centro de sus calles, algunas precariamente empedradas y la mayoría en simple tierra apisonada. Bolívar tampoco describe con benevolencia el entonces territorio colonial del actual Ecuador. En otra carta enviada desde Cuenca a Francisco de Paula Santander, el Libertador dice: de Loja se dice que es un corral de vacas, despoblada y pobre. Quito no puede mantener 1000 hombres de guarnición por la junta memoria. Verá usted que fue el reino de Quito antes de los sacrificios y de las desolaciones de esta campaña. Para que Venezuela se arruinara se necesitaron 12 años y Quito se ha arruinado en 4 días. A lo menos así dicen los amos del país, que lloran tanto como en Venezuela. La expresión, además de graficar las debilidades económicas de estos territorios, muestran también con crudeza la realidad de la sociedad. Una sociedad constituida por una clase pequeña y dominante que vivía de la explotación de grupos humanos diezmados, de derechos reducidos y marginados socialmente, quienes en el mejor de los casos eran considerados mano de obra gratuita o muy barata para la avance de suelo, la arquitectura y para la servidumbre.
En las expresiones de Bolívar también sale a la luz un boceto de la mentalidad labrada por siglos de dependencia y dominación colonial de esta sociedad. Tras dejar Guayaquil, en donde hizo amistad con la familia Garecoa, Bolívar escribe: a la gloriosa, que las serranas me han gustado mucho, aunque todavía no las he visto. Que no les tenga envidia, como decía, porque no tiene causa con unas personas tan modestas que se esconden a la presencia del primer militar. La iglesia se ha apoderado de mí, vivo en un oratorio. Las monjas me mandan la comida, los canónicos me dan de refrescar, el te deum es mi canto y la oración mental mi sueño, meditando en las bellezas de las providencias dotadas a Guayaquil y en las modestias de las serranas que no quieren ver a nadie por miedo a pecar. En fin, amigas, decían sus amigas de Guayaquil, mi vida es toda espiritual y cuando ustedes me vuelvan a ver ya estaré angelical. Simón Bolívar. No se diferencian de Quito, decía el escritor cronista, en las especies de sus habitantes, pero se distinguen, al referirse a los cuencanos, en el carácter, porque los de Cuenca son muy indolentes y perezosos, aborreciendo todo género de trabajo. La gente ordinaria es inquieta, vengativa y mal inclinada. Las mujeres, al contrario, son trabajadoras, hilan lana y tejen bayetas, las cuales tienen fama. Su población llega a 25.000 personas aproximadamente. Los habitantes de esta jurisdicción son conocidos como morlacos. Es necesario tener presente que a una evidente precariedad de infraestructura, servicios y capacidad productiva, se sumó también, o fue consecuencia de ello, la existencia de una estructura social piramidal en la que 250 años después de iniciada la conquista, los rasgos, los roles y la personalidad de la sociedad estuvieron claramente delineados. Una élite que había consolidado el poder, tomando posesión en la comarca de las mejores tierras, con indios incluidos, a través del recurso de las encomiendas, una clase criolla creciente tras 2 siglos y medio de mestizaje y una base social y productiva basada en la explotación esclavizante de las comunidades indígenas regionales, cuyo trabajo fundamentalmente en la agricultura era el más visible, pero también estuvieron en minería, en la construcción de la siempre precaria infraestructura o en la producción de textiles a través de obrajes. Era gratuito, muy mal remunerado y muchas veces pagado en especies o en favores que solo otorgaba a las personas del campo una condición de precaria supervivencia. Al rol claramente represor del poder ejecutivo expresado en las gobernaciones que representaba directamente a la realeza del virreinato o de la Real Audiencia, se sumó con escaso pudor la Iglesia. El poder eclesiástico también con intereses propios acumuló tierras y propiedades de gran riqueza que sobre todo contribuyó con la colonización mental e ideológica de los indígenas locales. La construcción de una sociedad pacata y conservadora, ensombrecida por el pecado, como Bolívar lo describe, no sin cierta sorna en su carta a las hermanas Garecoa de Guayaquil, fue la consecuencia de la convergencia de herramientas de dominación sociales, militares, ideológicas y espirituales que consolidaron la sociedad colonial, cuyas características se expresaron también en el mundo urbano y en la sociedad de la pequeña Cuenca de 200 años atrás. Esbozada así la sociedad local, aquella que desencadenó la independencia regional, y sin la pretensión de incurrir en campos que no nos corresponden, sino que son propios de otras disciplinas, nos queremos plantear algunas preguntas de fondo. ¿Qué pasó en los 200 años siguientes, aquellos que nos separan del momento de la independencia con este momento, para que esta ciudad se haya planteado y lo haya conseguido? Ser incluida en la lista del patrimonio de la humanidad y mirando al futuro, ¿qué sentido tiene ese patrimonio para una sociedad como la nuestra? Una serie de diálogos que pudimos desarrollar a propósito de los 200 años de independencia nos han permitido tener un acercamiento a la construcción de la ciudad patrimonial que hoy nos ocupa. No vamos a repetir ciertas historias que ya son conocidas, aquellas de las precariedades heredadas de la colonia por la naciente república, aquellas que hablan de una sociedad reconstituida con independencia, pero con estructuras y poderes cuyo comportamiento no era tan diferente de aquel que se decía superar, con concentraciones de riqueza y poderes en las élites
y con la consecuente marginalidad de las sociedades más numerosas, generalmente indígenas, que daban el soporte productivo a la región. Nos referimos más bien a una sociedad que despierta poco a poco, que siente la necesidad de autodeterminarse y de construir su propio camino al futuro, como sucedió con la efímera existencia de la República de Cuenca, que tuvo más de simbólico que de real, o con los empeños lentos, tortuosos, agobiantes, por dar pasos firmes hacia la construcción de una sociedad más formada, con la creación de colegios y universidades, de asociaciones productivas y artesanales, de gremios sociales, de medios de comunicación impresos y electrónicos, a los que se suma la actitud proactiva de las élites o de algunas congregaciones religiosas que desde el sector privado se empeñan en modernizar la ciudad, en dotarla de infraestructura, en dinamizar la economía, en construir a imagen y semejanza de las metrópolis con las que el comercio se relacionaba con Europa, grandes monumentos o renovar aquellos heredados de la colonia en la búsqueda de una expresión social. Y qué mejor herramienta que la arquitectura para ello, comprometida con una visión de futuro. La ciudad que inicia el siglo XX es una ciudad en obras. Hay quien sostiene que el siglo XX comenzó realmente en 1920 en Cuenca, en el entorno del Centenario. Plazas, calles, edificios privados, infraestructura eléctrica y de agua, iglesias, catedrales, vías, puentes y hasta aeropuertos comienzan a ser requeridos pensando en la ciudad del futuro. El mundo colonial se desvanece diariamente, al menos en su expresión formal, para abrir espacios a un universo cargado de eclecticismo y de visiones de modernidad, con símbolos tan poderosos como la llegada del primer auto a Cuenca cargado a hombros de indígenas desde la costa, o en el marco del primer centenario el famoso aterrizaje del audaz vuelo de Elia Newt y Ferruccio Ricciardi desde la ciudad de Guayaquil. La incomunicada ciudad no tiene alternativas, sino la de usar antiguos chaquiñanes o travesías por agrestes territorios para proveerse de tecnología o de artículos suntuarios como espejos, pianos, latones, para embellecer los espacios con aureola de dignidad europea que se conciben en las casonas señoriales o en caras. En arquitectura y urbanismo, la ciudad emprende su primera infraestructura eléctrica, de servicios de agua, y claro, se involucran los indígenas también en este empeño, trayendo las pesadas turbinas desde Huigra hasta la ciudad de Cuenca a pie. La dotación de infraestructura a Cuenca era épica. A modo de ejemplo, se sabe que los generadores de la primera planta eléctrica para Cuenca son traídos desde Huigra, un punto intermedio del trayecto del ferrocarril que unía Quito con Guayaquil, a hombros de indígenas, como decíamos hace un momento. La ciudad y los prohombres cuencanos instalaron la nueva planta que iluminaba el parque central y el domicilio de las élites de la urbe. Sin embargo, la electricidad la pagaban todos, incluyendo los indígenas, por un servicio que ellos no recibían. Ya avanzado el siglo XX, se contrata el Plan de Regulación Urbana para Cuenca, lo que en el fondo implicó abrir el espacio de consolidación de los ejidos para que allí se constituya la ciudad del futuro, aquella de los edificios monumentales, de la movilidad automotor, de las grandes alamedas y de la añorada ciudad jardín. La Facultad de Arquitectura se crea en la Universidad de Cuenca en 1958 con la misión de encarnar y desarrollar los postulados de la modernidad que se afianzaban también en Ecuador a mediados del siglo XX. Así se crearon las bases de la nueva ciudad, de la añorada ciudad del futuro, que como 400 años atrás, a propósito del espacio amplio y despejado que el conquistador encontró para desplegar la ciudad del Damero, el modernismo encontró en el ejido el lugar para promover la ciudad del futuro. Sin embargo, la realidad local cambia con gran lentitud en un estado bipolar. Apenas a mediados del siglo se trabaja en la vía que conecta con la costa y con el norte del Ecuador, y solo en 1965, un 6 de marzo, Cuenca se conecta con su línea férrea al proyecto que iniciara el conservador García Moreno en 1882 y que lo impulsaría y culminaría Eloy Alfaro en 1895, culminar para decir que se conectaron Guayaquil y Quito. Y paradójicamente, en medio de estas dificultades y limitaciones, la ciudad patrimonial se seguía construyendo. A la vieja traza heredada de la colonia
se había incorporado un soplo de frescura y de innovación. Los balcones coloniales y los grandes muros apenas abiertos al público o a lo público dejaron espacio a una arquitectura acompasada, vibrante, novedosa, en la cual no dejaba de expresarse el espíritu mestizo de esta sociedad. Es en este momento, y gracias a un complejo entrelazamiento de circunstancias propias de la historia, que Cuenca constituye la futura ciudad patrimonial. A la evidente transformación de la Cuenca colonial a una sociedad más cosmopolita, hay que agregar el cambio de pensamiento vinculado con la valoración patrimonial. Esa arquitectura calificada como miserable en la perspectiva del 800 se convierte poco a poco en arquitectura entrañable 150 años después. Las primeras voces que lamentan la sistemática destrucción de lo colonial aparecen y el sentido de patrimonio se asoma en el horizonte cuencano. Un episodio acaecido en los años 50 es de gran interés para la historia de la conservación del patrimonio en Cuenca. La referida transformación de la vieja Cuenca colonial hacia una nueva ciudad, como era de esperarse, no solo tuvo repercusiones en los ejidos, sino en la ciudad constituida dentro de la retícula colonial. Son innumerables las transformaciones, sustituciones y demoliciones que pueden enlistarse para graficar este punto. Las transformaciones comprometían no solo predios privados, sino también propiedades públicas y eclesiásticas. Pero uno de los edificios que entró en la lista de proyectos de demolición fue la antigua Casa de Gobierno, cárcel o cuartel de Cuenca, dependiendo en el momento en que leamos la descripción de este mismo monumento. A inicios de los años 50 sucedió este hecho. De esta casa, de este edificio, pues no era una casa, de este edificio se conservan fotografías, pues su uso se había mantenido casi inalterado desde el momento mismo de la fundación colonial en la plaza central de la ciudad. Aquí estamos al frente, en la esquina diagonal, a punto de la ubicación de la catedral. La Casa de Gobierno debía dejar lugar a un moderno edificio de servicio público. La amenaza de su demolición despertó una argumentada defensa de su conservación, lo que podría considerarse como la expresión más antigua, la primera encontrada en la historia de la conservación del patrimonio de la ciudad hasta este momento. Y la conservación estaba motivada no tanto por razones prácticas o utilitarias, y ni siquiera por un cierto valor monumental, pues esta cárcel colonial no era una obra realmente especial, era una obra modesta, sino más bien por habérsele otorgado atributos históricos y de memoria guardados en sus muros y en los hechos que este centenario edificio mantenía. Era un antecedente temprano de lo que sucedería más adelante, sobre todo en los 70, cuando desde iniciativas ciudadanas se impulsa el primer proceso orgánico y sostenido que se centra en proteger los bienes culturales de la ciudad. La tarea en este periodo crucial no fue sencilla. Con una idea de modernidad muy bien instalada en las élites de la ciudad y también en los poderes locales, y con un discurso que creaba la falsa dicotomía entre conservación y progreso. La conservación del patrimonio arrancó desde una actitud casi desesperada por contraponerse a las demoliciones y sustituciones que estaban en curso en cada punto de Cuenca. La protección de Cuenca como patrimonio nacional de los 80 fue clave, sin lugar a dudas, para que Cuenca se enrumbe hacia una acción más profunda y decidida a favor de su patrimonio. La idea de una ciudad patrimonial y la toma de conciencia de nuevos y frescos valores estimuló un interesante proceso de fortalecimiento profesional y académico en las instituciones locales, y ya en 1988 se promueve el primer posgrado de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Arquitectura, denominado Curso de Perfeccionamiento sobre Conservación de Monumentos y Sitios. Era la respuesta del mundo académico a estas necesidades. Desde 1988, la Facultad de Arquitectura se comprometió en forma sostenida en proyectos y planes de conservación incorporados especialmente en las cátedras de urbanismo, a partir de lo cual dio el salto hacia la creación de una nueva opción de formación para los estudiantes que, junto a las históricamente consolidadas opciones de diseño arquitectónico y urbanismo, trabajen en la formación de los jóvenes para la conservación del patrimonio. Lo que pasó más adelante es más fresco y no me voy a quedar en este punto las relaciones con el programa BLIR de Bélgica, con la Universidad Católica de Lovaina, con el Centro LEMER, el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, y también con la Cátedra UNESCO Precomos. Son parte de la historia reciente de esta nueva relación de la Facultad de Arquitectura.
Así desde la universidad, entonces, se cimentó en lo político y en lo técnico lo que para muchos resultaba ser una utopía, que Cuenca sea incluida en la lista del patrimonio de la humanidad. En la perspectiva histórica de una ciudad como Cuenca, 20 años puede ser solo un fugaz momento. Sin embargo, estos son los años a los que debemos referirnos, pues desde 1999 hay una nueva condición que es honrosa, pero que sobre todo plantea grandes desafíos hacia el futuro, particularmente por su valor universal excepcional. Debe tenerse presente que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial del año 1972 subraya cómo la protección de los valores de los sitios patrimoniales es de interés de la humanidad. Y en el artículo 11 el texto se refiere por primera vez a la lista de los bienes del patrimonio natural y cultural y el valor universal excepcional de los sitios o monumentos que le interesan conservar a la humanidad, respetando plenamente la soberanía de los estados en cuyo territorio se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 o 2, señala el texto, reconocer que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar. A base de los inventarios presentados, el comité llevará el día y publicará, dice otro artículo, el número 11, con el título de Lista del Patrimonio Mundial, una lista de los bienes del patrimonio cultural, del patrimonio natural que considere que poseen un valor universal excepcional, siguiendo los criterios que haya establecido. Una lista revisada, puesta al día, se distribuirá al menos cada 2 años. Esta es la meta que se ponen los organismos internacionales. En el expediente del año 98, cuya portada la pueden observar ustedes, a más de la presentación de una narrativa fidedigna del sitio patrimonial, fortalecida por un respaldo documental consistente, gráfico, fotográfico, histórico, documental, la identificación de sus valores universales excepcionales se constituyó en la esencia del planteamiento de Cuenca. Vamos a pasar a los valores patrimoniales. Si se considera el criterio 2, Cuenca ilustra la perfecta implementación de los principios de planificación urbana del Renacimiento en las Américas. La reflexión es que hay que entender que Cuenca es una concreta obra en la que el pensamiento urbanístico definido en el Renacimiento europeo encaja en las ciudades de fundación española. Una noción de compás abierto, con la idea de un crecimiento ad infinitum, al menos desde la concepción teórica, que muy difícilmente podría aplicarse en las viejas estructuras medievales dominantes en Europa en el siglo XVI y que respondían, por supuesto, a otras lógicas y a otros procesos históricos. Cuenca no es el único caso, pero sí es uno de los más logrados y mejor conservados, por lo que su grado de representatividad universal es muy alto. El criterio 5 es muy interesante también. Cuenca es un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial española planeada en el interior, en entroterra, dice el expediente, y nos remite a la rica historia urbanística de América Latina. La ciudad colonial que conscientemente toma distancia del núcleo preexistente en Pumapumbo y Tomebamba, para empezar sin contratiempos el asentamiento colonial con una clara idea de futuro en un sitio de una belleza excepcional. Se diferencia de la ciudad marinera, de la ciudad fortaleza, de la ciudad minera, de la ciudad fluvial y de otras tipologías, algunas expuestas en la imagen, que se despliegan en el enorme continente conquistado. Su condición de ciudad es clara, incluye comunidades indígenas, aunque de una manera segregada, y su proceso de consolidación a lo largo de los siglos es lento, pero muy preciso en su conformación espacial. De allí que el manejo de este valor urbano que se inserta en la línea de creación urbanística renacentista exige una preocupación por el espacio público y por los elementos que lo constituyen, entre ellos la arquitectura local, sus usos, su apertura e inclusión, su seguridad, el grado de integración que suscita, es decir, una comprensión orgánica y estrechamente relacionada con sus usos sociales. Me voy a quedar un poco más, porque es de interés de este evento y entiendo que del público, en el criterio 4,
que es la fusión exitosa de las diferentes sociedades y culturas de América Latina, está simbolizada de manera sorprendente por el trazado y el paisaje urbano de Cuenca. Es especialmente apasionante este tema, pues el mestizaje, que es la esencia y el origen de esta que es la nuestra, una nueva cultura, y es el resultado de una convivencia que pudo no haber sido armónica, pero que sin embargo se convirtió en una convivencia simbiótica. Una convivencia marcada por la inequidad y por la explotación de un sector pequeño, minoritario, poderoso, a otro, preexistente, mayoritario, debilitado por las nuevas condiciones de dominación. De esta convivencia nace la sociedad actual. El expediente de Cuenca señala que el mestizaje se ha convertido en una nueva realidad para los pueblos americanos, la que, en el caso de Cuenca, asume formas urbanas al preverse desde el inicio espacios de coexistencia entre indios y españoles dentro de un mismo territorio ciudadano. Esta es la argumentación del criterio 5. La secuencia de plazas en dirección levante-poniente lo explica con sencillez. Modelos de vida compatibles, culturas diversas. San Blas, indígenas, iglesia matriz, cultura central y plaza central. Españoles, San Sebastián, indígenas. El mestizaje es un hecho histórico fruto del cual comienza la constitución de una nueva sociedad, y esta sociedad se expresa de diferentes formas: en la señalada organización urbana, en la tecnología de las construcciones más antiguas de la ciudad, en la dimensión de los símbolos, de los nuevos imaginarios, de la espiritualidad, o simplemente en la manera en la que incluso en edades más cercanas a la nuestra, la cultura local asume el lenguaje de la sociedad y de sus élites dominantes en su arquitectura. Durante todo el siglo XX, las transformaciones arquitectónicas de Cuenca estuvieron claramente influenciadas por este fenómeno, al asumir con un elocuente acento local la influencia del mundo externo y de la arquitectura internacional. Mestizaje también en el ámbito de las más íntimas y sublimes expresiones de cultura y espiritualidad de la ciudad, que hoy se pone en evidencia no solo en su arquitectura, sino también, por ejemplo, en la pintura mural colonial del refectorio del Monasterio del Carmen de la Asunción, en la enorme fiesta popular del Pase del Niño del 24 de diciembre, o en los platos que hoy ofrece el pujante sector de la gastronomía cuencana. Este, para la ciudad patrimonial, es un tema fundamental. Las manifestaciones sociales y las acciones de grupos campesinos, que las vivimos apenas atrás en el mes de octubre, son una invitación a repensar el patrimonio no solo desde la visión monumental arquitectónica urbana, sino también desde la dimensión social. Esta ciudad fue construida con el empeño de las élites, pero sobre todo con el enorme esfuerzo de sabios constructores locales, de herreros, carpinteros, artistas, mestizos e indígenas, picapedreros. Cuenca colonial o republicana es una ciudad alimentada por los productos del campo, procurados por sabios agricultores que definieron su cosmovisión con la producción de la tierra. Isabel Allende, la conocida escritora chilena, al recibir recientemente un premio de literatura en España, decía lo siguiente, a propósito de las dificultades del mundo actual: vivimos tiempos de oscuridad. La historia con mayúsculas la escriben los vencedores, casi siempre los hombres blancos, que esculpen sus nombres en mármol. Los desposeídos de la tierra son acallados, esas son las voces que me susurran y me persiguen y me cuentan sus vidas en el silencio del amanecer. En Ecuador es conocido la frase de que la justicia se aplica solo a los de Poncho. Estas frases son una invitación a la reflexión, ¿o no es acaso el resultado de una larga historia de injusticias y marginalidad lo que enciende hogueras en América Latina? La poderosa idea del mestizaje, que se acentúa en uno de los valores declarados en el expediente, es una invitación a aprovechar del patrimonio mestizo, de tierra, ladrillo, de lenguajes híbridos, raramente académicos, para afianzar el sentido de nación que lucha contra corriente en América Latina. Es desde este punto de vista que el patrimonio se constituye en un claro recurso para el desarrollo de los pueblos, un recurso que desborda lo económico, frecuentemente identificado con la actividad turística, para constituirse en una herramienta poderosa de acercamiento, de sabiduría compartida, de interconexión, aprecio y por lo tanto respeto por lo diverso.
Al referirse a la arquitectura mestiza de Cuenca, que es el repositorio material que mejor expresa lo que acabamos de decir, el expediente indica que el valor excepcional de la arquitectura cuencana radica no tanto en la monumentalidad de sus construcciones, sino más bien en esa singular capacidad de adaptación a las diversas corrientes arquitectónicas del pasado. El mensaje que se desprende de estos segmentos del expediente subraya la necesidad de considerar en toda su integralidad los bienes patrimoniales cuencanos para su conservación, especialmente aquellos más modestos y hasta ahora los más vulnerables, pues cada edificio guarda una historia y una historia de vida, de gusto, de sabiduría, de formas de vida guardadas no solamente en la tecnología, sino en la concepción de los espacios. La ciudad y su patrimonio están obligados a repensarse en forma permanente, sus valores a ser discutidos, cuestionados, recreados a la luz de nuevos enfoques y de nuevos actores. De la idea de una ciudad patrimonial para los turistas, debemos transitar a una ciudad patrimonial para los cuencanos y para los turistas. No deseo ver mi casa rodeada de murallas ni mis ventanas tapiadas. Deseo que las culturas de todos los pueblos soplen lo más libremente posible por mi casa, aunque rehúso a dejarme seducir por ninguna de ellas, decía Gandhi. Y creo que esta frase contiene uno de los retos más importantes del manejo del patrimonio en general en cualquier lugar del mundo. Conservar la vitalidad es el gran desafío para las ciudades patrimoniales. Y vitalidad quiere decir habitantes locales, expresiones de cultura, lugares de ocio, disfrute social, espacios de creatividad, oportunidades de innovación, pero fundamentalmente espacios de conciliación y respeto social. Miles de años han sido necesarios para que las sociedades del mundo tomen conciencia de la fragilidad del ambiente que los acoge. El mundo globalizado nos ha permitido sentir que hacemos parte de un todo, en el que las pulsaciones de un lado, por pequeñas que sean, repercuten al otro, como bien lo ilustra la metáfora del aleteo de la mariposa. Todo está de alguna manera interconectado. Las movilizaciones sociales en puntos diversos y entre sí lejanos en el planeta, pero particularmente aquí en América Latina, son expresiones elocuentes de que algo no anda bien, de que es necesario pensar en soluciones profundas, comprometidas, que incluyen a los marginados, como naciones, pueblos o comunidades, porque como se ha visto, los equilibrios parciales siguen siendo desequilibrios, islas de efímero bienestar que puede sucumbir ante circunstancias nuevas e inesperadas, frente a las cuales las sociedades no han construido aún claras respuestas. Me voy a referir a lo que un antropólogo, y con esto estoy concluyendo ya, desarrolla una reflexión en relación con el patrimonio y los arrecifes de coral. Él dice: un arrecife de corales está formado por muchas capas sobrepuestas de animales coralinos. Si bien solo los de la capa superior tienen vida, al cabo de unos años, estos también mueren y una nueva capa de animales vivos los cubre. Con cada capa de animales vivos, el arrecife cambia un poco, se engruesa, crece en altura. Cada uno de los animales se mueve libremente al parecer, pero de hecho está adherido a la generación anterior y no puede librarse de ella. Ninguno de los animales parece estar conectado a otros animales vivientes. Sin embargo, si examinamos algunas generaciones de animales coralinos bajo el nivel del mar, podemos ver que forman parte de ese mismo arrecife. Nuestro mundo es como un arrecife de corales, señala al terminar. Está construido por miles de generaciones precedentes, por pensamientos, actos y logros. Esto es parte nuestra, parte de quienes somos, nuestra identidad y nuestro patrimonio. El autor de esta reflexión es Thomas Hillard Eriksson y él es profesor de antropología de la Universidad de Oslo, Noruega. Del pasado hemos recibido un mundo de extrema belleza y de gran riqueza que se mantiene en mutación constante, proceso en el que el ser humano se ha insertado desde hace apenas pocos milenios, no solo con maravillosas obras de arquitectura y de arte, sino también con ingeniosas formas de asumir las condiciones naturales de sus lugares de vida, construyendo relaciones estrechas con la naturaleza que hoy las consideramos expresiones de cultura. No solo la cultura que testimonia la piedra acomodada, la tierra moldeada, la madera labrada, o el espacio
transformado por el hábitat, sino también el cúmulo de sabidurías construidas a partir de la experimentación, del riesgo, del rito, de la memoria, de la herencia compartida y convertida en sabiduría ancestral y en ciencia, verdaderos cimientos de la cultura contemporánea. De la misma manera que la naturaleza se ha manifestado con poderosa voz como la expresión fundamental de nuestra vida, la sabiduría contenida en el patrimonio, entendido como expresiones materiales e inmateriales guardadas en los monumentos y en los documentos, en la vida social, en el rito y en la vida cotidiana, debe entenderse como la fuente de sabiduría en la cual podremos hurgar y explorar para buscar soluciones las más idóneas y sostenibles para este complejo presente. Desde esta perspectiva, el futuro del pasado es también el futuro del presente y el futuro del futuro, de las nuevas generaciones que vendrán y a favor de las cuales debemos comprometernos en dejarles un mundo siempre mejor al que hemos recibido. Muchísimas gracias.